Mirad, llevamos desde principio del año, hemos recibido una palabra que tiene que ver con aquello que está por encima de lo natural. Cuando nosotros nos referimos a lo natural es aquello que nosotros podemos lograr con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas y capacidades. Quiero decir que yo por la mañana no necesito nada sobrenatural para que cuando suene el despertador me tenga que levantar a la hora que ha marcado el despertador e irme a trabajar. Eso no tiene nada de sobrenatural, eso lo hacemos normalmente. Yo no necesito la ayuda del Espíritu Santo para a la hora de comer, si me ponen un chuletón encima ahí del plato, comérmelo. ¿A qué no? ¿Hay alguien que necesita la ayuda del Espíritu Santo para? ¿A qué no? Eso no surge de adentro. Te ponen un chuletón y ¡ay, madre mía! No, ¡pum! Dura poco el chuletón en el plato. Y ahí no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros nos movemos dentro del ámbito natural, normal, de toda persona, porque toda persona tiene capacidades. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y aunque el pecado nos ha trastocado la imagen, hay muchas cosas buenas en el ser humano que son naturales, que son espontáneas. Una madre ama a sus hijos, un padre ama a sus hijos, porque tenemos la capacidad de poder amar. Y ahí no necesitamos nada sobrenatural. Lo sobrenatural es precisamente para poder hacer aquello, todo aquello que nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer. Por eso el Señor nos está llevando a ser conscientes de la necesidad que tenemos de una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sobrenatural. En la palabra de Dios nosotros encontramos el anhelo del corazón de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, pero no podemos nosotros cumplirla sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque podemos estar años en una iglesia y movernos en lo natural y nunca pasar a la realidad de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es aquello, como decía recién, aquello que no podemos hacer por nuestros propios medios y tampoco nos surge hacer. Como por ejemplo, perdonar a un enemigo. A mí la palabra me dice que yo tengo que perdonar a los que me maldicen, bendecid a los que me maldicen, que tengo que perdonar incluso y amar a mis enemigos. Eso naturalmente no surge. ¿A qué no? Nuestra carne surge, nos sentimos ofendidos y queremos venganza. El orgullo nos golpea. Y entonces la humillación tampoco es un acto natural. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para entrar dentro de esa humillación sobrenatural. Porque algunos confunden la humillación con el sometimiento. No es lo mismo. El sometimiento es algo contra la voluntad de la persona. Algunos no le queda más remedio que hacerle caso al jefe porque si no los van a echar a la calle. Eso no es ser humilde. El humilde es aquel que aún teniendo la libertad y el derecho de poder imponer su propia voluntad, decide no hacerlo por amor y porque entiende que lo que más edifica es moverse dentro de la humildad. Eso es sobrenatural. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a movernos en lo sobrenatural. Y hemos estado viendo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a movernos en lo sobrenatural. En su momento Jesús dijo a sus discípulos, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él va a hacer una obra sobrenatural en vosotros, en cada uno de vosotros. Él os va a recordar mi palabra, Él os va a llevar, os va a guiar a toda verdad. Él hará cosas que vosotros por vosotros mismos no podréis hacer. Por eso insistió tanto Jesús en que los discípulos no empezaran a predicar el Evangelio, a compartir lo que habían aprendido, hasta que recibiesen la ayuda del Espíritu Santo directamente, tomando control de su vida,
tomando dirección y autoridad en su vida, no de oídas, sino desde lo profundo del corazón. Por eso le dice, no os mováis de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando nosotros pensamos en Pentecostés, pensamos en un momento glorioso en el que el Espíritu Santo viene y empieza a tomar control de vidas de hombres y mujeres muy normales, muy normalitos, con muchos errores, pero que a partir de allí son introducidos en una dimensión sobrenatural. Porque de repente lo tenemos a un Pedro que 50 días antes de Pentecostés había negado a Jesús por miedo. Se paralizó por el miedo y cuando le dijeron, tú eres de los discípulos de Jesús, y él dijo, no. Y cuando tú ves en los evangelios que lo niega fervientemente, cuando tú vas al original, se puso incluso Pedro, incluso hasta decir palabrotas para dejar claro que él no era de los de Jesús. Y cuando Jesús le ve, Pedro se rompe y echa a llorar. Se siente tan fracasado que después del sacrificio de Jesús dice, yo no valgo para esto. Y se volvió a pescar. De donde Jesús lo había sacado, ahí se volvió a ser otra vez un pescador. Pero ahí está Jesús, que tenía un propósito con él y un proyecto sobrenatural. Y lo fue a buscar. Y le dijo, Pedro, yo te dije que tú no ibas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Se lo llevó otra vez y ahí les empezó a dar instrucciones a sus discípulos y les dice, no os mováis. Y cuando hablamos de Pentecostés, hablamos de ese momento glorioso, de ese momento de poder. Siempre Pentecostés está enfocando a ese momento en el que el Espíritu Santo empieza a tomar control sobrenaturalmente de las vidas, porque aquellos que estuvieron en el aposento alto decidieron que así fuera. Porque aunque Jesús se les apareció a muchos, no todos quisieron esa realidad. Y solamente quedaron como unos 120 allí, en el aposento alto. Y después de 10 días de oración, de estar buscando de Dios, de estar conectados con Dios, el Espíritu Santo de Dios llega. A partir de allí, que nace la iglesia en ese momento, empieza la manifestación del plan perfecto de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de Pentecostés, hablamos del obrar del Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo que tenemos que anhelarlo, es algo que tenemos que ser conscientes que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no toma control, no podrás con tu carne. ¿Me estás escuchando, verdad? No vas a poder con tu carne. Y tu carne te dicta todo lo contrario. De repente tú estás enfadado con alguien y lo estás escuchando hablar y no lo puedes ni ver. Tu carne te está diciendo, y tú dices, pero ¿cómo puedo controlar esto? ¿Sabes cómo? Rindiéndote a la obra del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. En los matrimonios. ¡Ay, que no puedo! El Espíritu Santo. Con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los jefes. Necesitamos unción en algunos trabajos, porque según quien esté, así te va la cosa. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hoy, hermanos, vamos a estar recordando el sacrificio de Jesús. Y a veces yo me he dado cuenta que algunos no pueden relacionar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario con Pentecostés. Algunos quieren vivir el Pentecostés sin pasar por el Calvario. Algunos quieren recibir todo lo sobrenatural de su vida, en su vida, todo lo que el Espíritu Santo ofrece, todo lo que el Espíritu Santo da. Algunos quieren la gloria, algunos quieren el poder de Dios, algunos quieren esa capacidad, pero no son conscientes que eso es el resultado de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario y 3 días después de haber muerto allí. Porque Jesús fue clavado en una cruz con un propósito y luego resucitó de entre los muertos con un propósito.
Jesús, a través de su sacrificio, lo que hizo fue preparar el ambiente propicio para que cuando viniera el Espíritu Santo pudiera ejecutar el plan. El Espíritu Santo no puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no pasamos primero por aquello que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario, no hay Pentecostés que valga. No hay Pentecostés que valga. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso insistentemente recordamos el día en el que nuestro Señor Jesús fue entregado, porque allí empezó a prepararse, hermanos, el camino. Y gracias a ese sacrificio, el Espíritu Santo puede obrar en la vida de aquel que se ha rendido a Cristo Jesús. Por eso no hay Pentecostés sin Calvario. ¿Cuánto queréis vivir en la gloria de Dios? Tendrás que ser capaz de aceptar lo que en la cruz Cristo Jesús ganó. Por eso cuando nosotros decimos, algunos no lo entienden, cuando nosotros preguntamos, ¿tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Algunos interpretan que le estamos preguntando si quiere venir al Centro Cristiano Cristo el Camino. No tiene nada que ver. Tú podrás congregarte donde tú quieras, pero aceptar a Jesús es aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y darle lugar al Espíritu Santo para que materialice ese plan que Él, nuestro Señor Jesús, ganó a través de su muerte, a través de su resurrección. Por eso es tan importante recordar lo que Cristo Jesús hizo. Y cuando hablamos de esta realidad, yo quiero que podamos ir a la carta a los Hebreos, al capítulo 2, porque allí encontramos en este pasaje, claro, que el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros gracias a lo que Cristo Jesús ganó, pero tenemos que entender qué es lo que Jesús ganó. ¿Por qué es tan importante el sacrificio de Cristo? ¿Por qué es tan importante el señorío de Jesús en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante que Jesús sea el Señor, no solamente el Salvador? Para algunos Jesús es el Salvador. Sálvame de esto, sálvame del divorcio, sálvame del desempleo, sálvame de la enfermedad, sálvame. Y entonces Jesús en amor dice, claro, porque yo quiero bendecirte y Dios es un Dios de bendición. Pero luego le decimos, no te metas en mi vida. Jesús, yo quiero tus beneficios, pero no te metas en mi vida. No quiero que mandes en mi vida. Y entonces le decimos a Jesús, ven a casa, y lo dejamos sentado en el sofá. Jesús está, pero no tiene libertad de moverse en casa. ¿Te ha pasado alguna vez que ha llegado alguien y a lo mejor están haciendo una encuesta o lo que sea y tú lo haces pasar a que tú no le muestras toda la casa? Bueno, algunos no le muestran la casa a nadie, pero bueno. Es así. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos aquí en Zaragoza, estuvimos 15 años sirviendo allí. Y en Zaragoza yo iba a la casa, íbamos, ¿no?, con mi esposa a la casa de algún hermano y demás. Y mira, ¿qué tal? Dios te bendiga, pasad y demás. Y te hacían un recorrido por todas las casas. Y nosotros no entendíamos, pero luego entendimos. ¿Sabés qué era eso? Un gesto de hospitalidad diciendo, mi casa es tu casa. Yo quiero que tú te sientas cómodo aquí. No tengo nada que esconder, mira. Y entonces ellos, cuando te invitaban, no solamente limpiaban el salón, que a veces pasa, por eso, ¿no? Ahí viene la visita. Y metes todo en la habitación del niño, ¿verdad? Ahí, total, como no va a entrar ahí. Así pasa a veces con nuestra vida. Jesús, ven, y limpiamos un poquito el salón y demás, pero no entres a la habitación porque ahí tengo el odio, ahí tengo el rencor, tengo toda la porquería que tengo por ahí. Y el trastero ya ni te cuento. El trastero ni te cuento. Y Jesús lo dejamos allí. Por eso insisto, hermanos, es tan importante entender lo que Cristo Jesús logró, porque en base a lo que Cristo Jesús logró es que el Espíritu Santo obra.
El Espíritu Santo no va a hacer nada que Jesús no haya ganado y establecido a través de su sacrificio y su señorío. Por eso insisto, decirle a Jesús que sea el Señor de tu vida no es decirle a Jesús que sea tu sirviente para que Él haga lo que tú quieres que haga. No, es decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces viene Jesús y dice, mira, yo lo que quiero que ahora vayas y te reconcilies con tu mamá. Ay, Señor, no me pidas. Pídeme cualquier cosa menos eso. Que el Señor te va a pedir lo que tú necesitas, ¿no? Como ese joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Vende todo lo que tienes. ¡Ay! ¿Para qué le habré preguntado? Y se fue y lo dejó. Porque el señorío implica sujeción. Pero no entendemos a veces lo que Cristo Jesús quiere hacer. Por eso es importante que nosotros entendamos que gracias al sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo puede obrar. Si no hubiera habido ese sacrificio, no hubiera habido Pentecostés. Si no aceptamos el señorío de Cristo por lo que Él hizo en su sacrificio, no hay obrar del Espíritu Santo, no hay vida sobrenatural. Una cosa está relacionada con la otra. Por eso, insisto, no hay Pentecostés sin Calvario. Y ahí tenemos que ir. Y el Calvario es sinónimo de muerte. Así que te voy a matar hoy. No, es broma, eso es, ¿vale? Nadie tenga miedo, no hemos matado a nadie por el momento, ¿vale? Yo siempre aclaro por el momento. Fijaos lo que dice la palabra en Hebreos, capítulo 2. Dice, porque está hablando en el capítulo 2, empieza diciendo, a mí me encanta este texto. Por tanto, el versículo 1 dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que con más diligencia, es decir, con más cuidado y atención atendamos a lo que hemos oído. Y ahí empieza a hablar de una salvación tan grande que Cristo Jesús le ofrece, porque el problema que estaban teniendo los receptores de esta carta era que ya estaban abandonando los caminos del Señor, estaban dejando a Jesús para volver otra vez al judaísmo. ¿Por qué? Porque ser cristiano implicaba persecución, implicaba sufrir, como dice la palabra y lo describe en el libro de Hebreo, abandono, sufrir el despojo de sus bienes. Claro, ser cristiano, había que pagar un precio para ser cristiano, hermano. Hoy en día ser cristiano se ha bajado tanto el precio. Estamos en rebajas. Es como que quiero ser cristiano y me meto aquí. Ahora quiero ser, no sé, otra cosa y me meto allá. Y se ha bajado tanto, nosotros lo hemos bajado como personas, porque la palabra no ha bajado el listón. El listón sigue siendo el mismo. Sin el sacrificio de Jesús, da igual lo que tú hagas, dónde te congregues, quién seas o qué hagas, da igual. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener una vida sobrenatural. Y aquí en la palabra, cuando nos va hablando acerca de todo esto, hablando de Jesús como el autor de esa salvación, llegamos al versículo 14, que quiero que prestemos especial atención, porque dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando yo leo este pasaje, desde luego que podríamos hablar de muchísimos aspectos y beneficios y bendiciones que vienen a través del sacrificio de Jesús. Pero yo quiero detenerme en tres que son, desde mi punto de vista, indispensables y fundamentales para vivir una vida sobrenatural. El primero de ellos tiene que ver con la libertad, con una verdadera libertad para decidir lo que está bien y lo que no está bien. Una verdadera libertad que nos lleve a seguir a Cristo sabiendo que eso es lo mejor y no a movernos por emociones, porque algunos dicen, yo soy libre, pero te das cuenta que no tienen libertad alguna porque los sentimientos, el pecado, les condiciona la vida constantemente. Yo soy libre y hago lo que quiero, pero no puede llevarse bien con sus hijos. Yo soy libre, pero hermanos, la verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino de hacer lo que debemos. Eso es diferente. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos porque nos viene en gana y porque es lo más fácil, pero no es lo que debemos hacer. Y dice en el verso 14, dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Jesús se hizo hombre con un propósito y lo dice. ¿Sabes por qué se hizo hombre? Porque era necesario para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Hebreo nos está diciendo, el ser humano está condicionado, está atado. Está atado por culpa del pecado, entró la muerte. Y el que tiene autoridad sobre la muerte, no es que Satanás tenga esa autoridad. Es que el pecado es el que ejerce la autoridad de matarnos y Satanás se aprovecha de ello para esclavizarnos. Satanás no puede ir por ahí matando al que quiera. Porque si no ya se hubiera cargado a todos antes incluso de haber llegado a los caminos del Señor. Él lo que hace engaña los corazones, las vidas. ¿Para qué? Para tenerlos esclavizados, para tenerlos atados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando el pecado está enseñoreándose de nosotros, estamos muertos. Como dice Efesios, muertos en nuestros pecados y delitos. Pero cuando vino Cristo Jesús para liberarnos, la única forma de hacerlo era haciéndose hombre y muriendo por nosotros como hombre para pagar el precio que exige la esclavitud del pecado. Por eso Satanás se enseñorea de la vida en base al pecado. Y si el pecado no desaparece, somos esclavos, aunque pensemos que no, somos esclavos y no hacemos lo que queremos. Y el apóstol Pablo mismo lo dice, el apóstol Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Porque el hacer el bien, lo tengo en la mente, lo tengo claro, pero no el ejecutarlo. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo, ¿sabes para qué? Para ratificar y consumar lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. Por eso,
Era necesario que Él se hiciera hombre y muriera. Y muriera por nuestros pecados, pero como hombre. Como hombre. Porque fue el hombre el que le dio, usando mal su libertad, cabida al pecado. Y a partir de allí todos estamos tocados, marcados y esclavizados por el pecado. Por eso Satanás lo tiene tan fácil. Satanás, para arruinar una vida, no necesita venir con legiones de ángeles caídos, de espíritus inmundos para presionarte. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia natural nuestra es hacer lo malo, es hacer el pecado. Lo único que hace Satanás es recordarle a Dios algo. Mira, no puedes bendecirlo a este porque este está fuera de tu cobertura. Él no ha aceptado lo que tú le has ofrecido, no ha sido liberado del pecado. Y como no ha sido liberado del pecado, y el pecado es sinónimo de tiniebla, tú, aunque quieras bendecirlo, no puedes bendecirlo. Por eso la palabra nos habla en hebreo que nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Es Jesucristo, que Él está constantemente intercediendo por nosotros. Porque viene el diablo, que es el acusador de los hermanos, diciendo, ay, ¿lo has visto a este? ¿Lo has visto al otro? ¿Lo has visto a aquel otro? ¿Lo has visto a aquel? ¿Has visto cuánto han fallado? Y entonces, como nosotros cometemos muchos fallos, errores, Dios dice, es que sí, es cierto, el que ha cometido el fallo necesita ser castigado. Entonces, cuando Dios mira y dice, Satanás, este está cubierto por la sangre de Cristo. Este ha sido perdonado. No es perfecto, pero está bajo la gracia. Está bajo un favor inmerecido. No se merece, pero Él ha aceptado lo que Cristo Jesús hizo. Y lo que Cristo Jesús hizo le cubre, porque gracias a eso hay perdón de pecados. Porque por medio de la muerte, dice, tenía que vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso cuando nosotros hablamos y decimos, quiero vivir una vida sobrenatural, necesitamos que lo que Cristo Jesús ganó sea una realidad de nuestra vida, el señorío de Cristo, porque el Espíritu Santo viene para consumar y materializar la obra y el plan de Dios para con nosotros. Si tú te olvidas y dejas de lado lo que Cristo Jesús hizo, que nosotros no hemos vencido al pecado. El que le venció al pecado es Jesucristo de Nazaret. Nosotros no hemos vencido la tentación, pero hemos leído que Él, aunque fue tentado en todo, no falló. Él fue el que venció. Él venció a la carne, Él venció a todas las tentaciones, Él venció al diablo y Él terminó venciendo a la muerte, resucitando al tercer día de entre los muertos. Por eso toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que todos reconozcan el señorío de Cristo y toda rodilla se doble delante de aquel que tiene dominio y potestad por lo que hizo, por lo que logró, por lo que ganó, por sus propios méritos. Por eso siempre decimos, somos salvos por los méritos de Jesucristo. No por los nuestros, por los méritos de Jesucristo. Entonces, tú quieres verdadera libertad, tienes que darte cuenta que la verdadera libertad Cristo la ganó en la cruz del Calvario, pero necesitas del Espíritu que la materialice en tu vida. Por eso dice aquí la palabra, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es tan grande la victoria de Jesús que podemos tener esperanza de vida eterna. Y tenemos la libertad de mirar hacia adelante, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Y tenemos la certeza en el corazón de una vida eterna, no por lo bien que hemos hecho o lo que estamos haciendo ahora, sino porque Cristo venció
Por eso dice la palabra Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Por eso esperamos la segunda venida de Cristo, con esperanza. Y viene el diablo y dice: pero tú eres un metepata. Claro que soy un metepata, pero arrepentido y reconciliado. Casi nada, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Libertad verdadera es la que Cristo Jesús nos ofrece. Pero luego dice el verso 16: porque ciertamente Jesús no vino a socorrer a los ángeles que habían caído antes que el ser humano. Aquellos ángeles que se rebelaron con Satanás. Él no vino para socorrerles a ellos. Fíjate la importancia que tiene tu vida para Dios. Sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para arrancar y quitar esos pecados. La expiación. La expiación tiene que ver con la sustitución del culpable. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando tú ves el sacrificio de los corderos, el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, y el final último de ese cordero que el pueblo de Israel sacrificaba era en lugar del pueblo. Dios dice: el pueblo tiene que ser perfecto, y como no podía cumplir la ley, alguien tenía que pagar las consecuencias del incumplimiento de la ley. Y entonces venía un sacrificio expiatorio, es decir, sustitutorio de la realidad que el pueblo tenía que pagar. Entonces ese cordero se ponía la mano sobre él, el sumo sacerdote, el sacerdote lo hacía, y oraban porque simbólicamente el pecado del pueblo venía sobre ese cordero inocente, sin culpa alguna, y era sacrificado para que luego esa sangre rociada sobre el altar cubriese el pecado del pueblo y Dios no ejecutase su justicia sobre Israel. Y cuando vino Jesús, viene Juan el Bautista y dice: muchachos, bueno, no dijo así, pero bueno, esta es la versión según San Juan Carlos. Muchachos, he aquí, señalándolo a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando eso sucede, empieza una relación que es única. Cuando nosotros hablamos del pecado, el pecado levanta una barrera de separación entre Dios y el hombre. Dios quiere bendecir al ser humano, pero no lo puede hacer por culpa del pecado. Por eso, si no hay arrepentimiento de los pecados, no hay reconciliación con Dios. Y gracias a lo que Cristo Jesús hizo, empezó una relación que es única. Es única, ¿por qué? Porque no hay una relación similar o igual, es única. Es una relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es una relación con aquel que ha creado todo, el cielo, la tierra, y que tiene poder no solamente para perdonarte, sino para introducirte en toda la eternidad juntamente con Él. Y entonces esa relación no es como aquel que va al supermercado y uno se presenta al supermercado y dice: bueno, yo quiero 3 litros de leche, 2 kilos de pan, un paquete de arroz, y me lo llevan. Y algunos piensan eso, que van al Señor y dicen: bueno, dame una dosis de salvación, una dosis de sanidad. Y el Señor dice: no,
Todo lo que yo tengo para ti es en base a la relación. Es en base a que tú te mantengas relacionándote conmigo. ¿Por qué? Porque si tú no te relacionas conmigo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Insisto, dame todo, pero no te metas en mi vida. Eso es lo que quieres. Y entonces dice aquí la palabra que él fue tentado en todo, y como fue tentado y venció, él es misericordioso y fiel sumo sacerdote, es decir, máximo representante entre Dios y los hombres, a lo que se refiere en relación a Dios para expiar el pecado del pueblo. Y cuando el pecado desaparece del corazón, la relación empieza a fluir. Y eso es lo que ganó Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y dice, esto es lo que tú necesitas. Tú necesitas relacionarte con aquel que te trae libertad y que puede en un momento determinado mostrarte el camino que tú debes seguir. El Señor Jesús vino, murió por mis pecados, pero ahora, Señor, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo está bien? Él vino y pagó el precio y ahora ¿cómo sé que le estoy agradando a Dios? ¿Cómo sé que me estoy relacionando bien? Y entonces ahí viene el Espíritu Santo y dice la palabra, os he dicho esta cosa estando con vosotros, Juan 14, 25, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro, en la cruz del Calvario Jesús derriba, arranca, vence todo lo que nos separaba y a partir de ahí empieza una relación. Todo aquel que acepta el señorío de Jesús puede relacionarse y llamarle a Dios Padre. No es cualquier cosa. Porque hemos sido adoptados por Él. Porque sin merecer nada, Él nos lo ha dado todo y nos ha incluido dentro de la familia, de su familia, la familia de la fe. Y entonces, el peligro constante nuestro, ¿cuál es? Meter la pata. Yo no sé tú, pero yo meto mucho la pata. Pero doy gracias a Dios que el Señor ha suplido a alguien para reconducirme constantemente. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo de Dios. Porque Él me recuerda todo lo que Jesús dijo, todo lo que mandó. Ay, yo voy a hacer esto y viene el Espíritu Santo y dice, recuerda lo que dice la palabra. No engañes a tu esposa. Y viene la excusa, ay, pero la he dejado de amar, ya no la amo, porque han pasado 36 años. Ya no es esa joven, es 36 años más vieja. Y viene el Espíritu Santo y dice, hiciste un pacto delante de Dios. Tu deber es amarla, no con el amor humano, sino con el amor que yo te puedo dar. Porque Dios es amor. Entonces Él me lo recuerda y digo, ya porque viene el diablo, no, tentador, fíjate, búscate un modelo más nuevo. Y yo digo, no, esto es hasta que la muerte nos separe. ¿Y quién me lo recuerda todo eso todos los días? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante esa relación. Si no existe esa relación de lo que Él ha enseñado y con Dios, entonces, hermanos, hacemos barbaridades y luego lo justificamos todo. Ay, es que el diablo inmundo. Mentira, el diablo se aprovechó de lo que tú querías hacer. Ay, es que este pecado, como Pablo, y se ponen a la altura de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y Pablo terminó en victoria, hermano. Y cuando tú metes la pata es porque no te relacionas bien con Dios. Pero esa relación la ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él no vino a socorrer a los ángeles, Él vino a socorrerte a ti, Él vino a ayudarte a ti, Él vino a establecer una relación contigo para que nosotros no terminemos
perdidos. Y ahí viene el Espíritu Santo y dice, yo te lo voy a recordar. Vida sobrenatural. ¿Cuántos queréis vida sobrenatural? El Espíritu Santo tiene que obrar. Por último, dice la palabra en el verso 18, pues en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Alguien ha sido tentado alguna vez? Yo no sé por qué no levantan las manos todos, o es que acaso estoy entre los ángeles aquí. A ver. No vamos a entrar aquí a teologar, hermano, pero algunos me levantan las dos manos y la pata, ¿no? Hermano, es nuestra debilidad. El enemigo sabe y nuestra carne tira a lo que la carne quiere. Y entonces cuando viene la tentación decimos, ¿qué hago? Me acuerdo de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, que Jesús es poderoso para socorrerme, porque Él como hombre también fue y padeció siendo tentado. Por eso Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece. Él no está ahí con un garrote esperando a que te equivoques para darte un garrotazo en la cabeza. Él tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque somos débiles. Él tiene compasión. Él está para compadecerse de nuestras debilidades. Él es Jesús, nuestro sumo sacerdote, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay victoria sobre la tentación si no acudes al trono de la gracia. No son tus fuerzas. Algunos dicen, ay, estoy siendo tentado, voy a llamar al hermano, y caen los dos. Porque el hermano no tiene esa capacidad. ¿A dónde hay que ir cuando uno es tentado? Al trono de la gracia. Porque Él se compadece de nuestra debilidad. Y cuando nosotros vamos, y algunos quieren hasta engañarle a Dios, ay Señor, tú sabes cuánto yo te amo, cuánto te quiero servir, pero a veces la carne, si no hubiera sido por Adán, ¿qué siervo sería yo? Y dice el Señor, a ver, a mí te hace así el Señor. ¿Ande vas? Si yo conozco lo que hay en tu corazón, en tu mente, tú eres tentado porque de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Eso es lo que nos dice la palabra. Y porque a ti te gusta la marcha. Claro, algunos dicen que desaparezcan las discotecas y se acabará la tentación. No, hermano. Te montas tú la discoteca. Es decir, es que es así. Porque nuestra carne tira. Y lo que nosotros queremos es satisfacer nuestra necesidad. Y entonces, ¡ay! ¡Qué vida miserable! Y algunos no aguantan y dicen, no sigo más a Cristo porque no aguanto más la tentación. ¿Por qué no la aguantas? Porque no eres capaz de acudir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro de aquel que puede compadecerse de tus debilidades. Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él sabe lo que nosotros estamos padeciendo. Por eso Él tiene esa capacidad para ayudarnos. Por eso nosotros decimos, Señor, yo necesito que esto se reafirme. Yo me acerco a ti, te pido perdón, ayúdame. Y entonces ahí entra en acción el Espíritu Santo. Y viene a materializar esa victoria en el día a día. Por eso dice la palabra en Juan 16:13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora empezamos a entender un poquito mejor por qué Pentecostés. Jesús le dice, recibiréis poder. Poder para llevar adelante el plan de Dios. Poder no es gritar más fuerte y cantar más tiempo aquí tocando la guitarra. El poder de Dios es para mostrar al mundo que somos la sal, la luz y que Cristo está reinando en nuestra vida. El poder de Dios es para hablarle al mundo de un Cristo que se hizo hombre, que padeció por nosotros y pagó el precio y que se compadece de la debilidad y de la tentación del ser humano para que el ser humano pueda agradarle a Dios y caminar y llegar seguramente con certeza y paz en el corazón a la vida eterna, que es la promesa de todo aquel que persevera hasta el fin. Por eso dice la palabra que el que persevera hasta el fin será salvo. Por eso somos salvos y todavía no. Ay, pastor, me va a romper la cabeza. Mira, como estamos mal de tiempo, no te explico nada más. Pero nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, que lo sobrenatural de nuestra vida depende de lo que Cristo Jesús hizo. Y lo que Cristo Jesús hizo viene a ser ratificado, consumado y materializado por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso, si tú estás y eres de los que quiere lo sobrenatural, pero no acudes al Calvario, no entiendes lo que implica el señorío de Jesús, no aceptas lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú le estás diciendo, es como que si vas al médico y el médico viene y te dice, tómese este jarabe, y tú le dices, muy bien, gracias por su atención, gracias por el diagnóstico, pero no me voy a tomar el jarabe. Y entonces el médico te va a decir, pues usted haga lo que quiera, pero luego a mí no me diga que yo no le he avisado lo que tiene que hacer. Y así es como nos movemos algunos. Solamente nos acordamos de lo sobrenatural de Dios cuando tenemos el agua al cuello. Y empieza a subir el, ay Diosito, ay Diosito, ay Diosito. Sacamos así el morro. Pero ¿por qué llegamos a ese momento si en la cruz del Calvario Jesús venció y está diciendo, yo he vencido para que tú tengas una relación única, para que tú puedas entender que no va a haber libertad en tu vida hasta que el Espíritu Santo de Dios la ejecute, porque Cristo la ganó y el Espíritu la ejecutó. Por eso necesitamos recordar todos los días de nuestra vida, todas las veces que podamos, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y a través de estos símbolos nosotros recordamos que Él llegó a la cruz, murió, entregó su cuerpo, su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos vivir la realidad del Pentecostés. Porque sin Calvario no hay Pentecostés. Sin Calvario no hay Pentecostés. Por eso quiero que nos pongamos en pie, porque llega el momento en el que nosotros vamos a participar recordando. ¿Y por qué digo todo esto que es importante recordarlo? Porque el saber todo esto le da sentido a todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Esto no tiene ningún tipo de sentido si no entendemos lo que implicó. Aquí solamente comeremos un trocito de pan, beberemos un poquito del fruto de la vid y nada más. Lo que hace poderoso este momento es el hacerlo, el recordarlo, el tenerlo como un indicador más en nuestra vida para saber qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Porque cada vez que yo me acuerdo del sacrificio de Jesús, yo recuerdo que en la cruz del Calvario Jesús murió para hacerme libre, para tener verdadera libertad,
para moverme en una verdadera autoridad, que ni la carne pueda condicionarme, porque Él es poderoso para compadecerse de mis debilidades. Y entonces tengo la oportunidad de acercarme a Él. Él fue el que abrió el camino para una relación única. El pecado nos separaba y Él llevó el pecado sobre sí mismo. Y viene el Espíritu de Dios y lo que hace es consumarlo en aquel que lo quiere, en aquel que lo desea, en aquel que está dispuesto a reconocer en Jesús el camino, la verdad y la vida, y el camino único para llegar al Padre. No hay atajos. No hay atajos. A veces me gustaría que hubiera algún que otro atajito, porque a veces como pastores vemos y decimos, oh, es que esta persona le podríamos hacer un atajo, y el Señor nos recuerda continuamente, mira, hay un solo camino. ¿Sabes por qué? Porque este camino no lo van a tener que recorrer solo. El Espíritu Santo de Dios vendrá para ayudarte en medio de tus debilidades. El Espíritu Santo vendrá para reafirmarte lo que yo te he enseñado. El Espíritu Santo vendrá para recordarte que en la cruz del Calvario yo obtuve la victoria y que tú no tienes que andar como un miserable esclavo cediendo constantemente al pecado, sino aferrándote y apropiándote de la victoria que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y cuando tú empiezas a vivir así, ¿sabes qué? Te cambia la vida. Empiezas a tener una vida sobrenatural y dices, yo no cedo, no claudico, porque en la cruz del Calvario Cristo Jesús venció y el Espíritu vino para ayudarme, para que lo que ganó Jesús sea una realidad en mi vida. Sea una realidad de mi vida, sea una realidad de tu vida, porque Dios no hace acepción de personas. ¡Oh! Tremendo. Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia. Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. La Semana Santa se acerca y estamos listos para comenzar. Únete a nosotros esta semana en ayuno y oración, preparando el corazón y haciendo nuestro plan Mateo. Una lista de personas que necesitan escuchar el mensaje de amor y esperanza de Jesús. Tú puedes ser el puente que lleve una vida a Cristo. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.